De este principio, no creo que en una reunión como esa ni en la CCD vayamos a cambiar nada de lo que ya se decidió. Ya está decidido quiénes van a tomar, quienes tienen formalmente la última palabra en torno a lo que se va a hacer con la legislación petrolera. Pero sí creo que se tiene una obligación hacia la sociedad y sobre todo dejar en claro para el futuro que cuando se tomó la decisión que se tome finalmente en relación al petróleo, había varias posiciones y cada posición tenía con qué defenderse. Yo creo, y parto de eso, que la historia de los últimos 100 años de México se puede entender, no nada más en eso, pero sí se puede entender en clave del petróleo. Y mi idea central, la que le quiero exponer aquí y dejarla en claro, es que en esta historia del petróleo hay un gran capital político, un enorme capital político ya acumulado y que se puede disminuir o de plano echar por la borda o se puede usar para aumentarlo en el siglo XXI. Mi primer punto sería que cuando, y lo voy a hacer desde la perspectiva histórica, es la única que conozco, no soy especialista en economía petrolera y no me voy a meter en eso para nada, es que cuando se dejó la propiedad de los hidrocarburos al propietario de la superficie, o sea, lo que estaba abajo, que era del Estado, se le dejó a los particulares, y que no es muy distinto de lo que se está pensando hacer ahora, se hizo, probablemente, si lo pensamos con buena fe, se hizo por ignorancia, pero como quiera que sea, la bandera con la cual se dio el petróleo al sector privado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se hizo con el fin de, se dijo, atraer el capital externo que tuviera tanto los recursos como la capacidad para extraer ese petróleo y entregárselo a la economía mexicana para que pudiera disponer de un recurso energético muy abundante y barato, sobre todo para sus ferrocarriles. Entonces, la razón de ese primer gran cambio en la legislación se hizo para modernizar a México, porque México no podía por sí mismo, estaba incapacitado, tenía que traer a alguien de fuera con capital y conocimientos para que él sí pudiera llevar adelante esa modernización. Al final, esta justificación simplemente no se sostuvo. Quienes vinieron, claro que desarrollaron el petróleo, pero lo hicieron para el mercado externo. El mercado interno quedó realmente muy chico, sin importancia, sin nada. Entonces viene la segunda etapa. Y esta yo la pondría así, dada la rapidez con la que tenemos que exponer el tema. Que el rescate del petróleo forjó el nacionalismo de la Revolución Mexicana. No fue el único elemento, pero fue el elemento central que lo forjó. La creación de una identidad nacional había empezado quizá a fines del siglo XIX, pero realmente se llevó a cabo durante la Revolución Mexicana y dentro de esa enorme cantidad de elementos que tuvieron que ver con la formación de un sentido de nación, de capacidad mexicana para enfrentarse por sí misma a los retos que significa ser un Estado nacional, fue el petróleo. Y el petróleo se luchó desde Madero hasta Cárdenas. No solo, no era un conflicto estrictamente nada más por ver quién se quedaba con la renta petrolera. La Constitución del 17 retorna la propiedad al Estado y ahí es donde está el meollo del conflicto. Quienes se opusieron las empresas
extranjeras y sus gobiernos, en particular Estados Unidos y los europeos, que eran los interesados en esto, no solamente defendían el petróleo, sino defendían un status quo en que los países marginales como México no podían, no debían, no se les tenía que permitir modificar las reglas, el marco legal en que se había iniciado la inversión, porque eso afectaba a la inversión extranjera en el mundo. Así que por lo que se luchó en México no era solo por el petróleo mexicano, era por ver hasta qué punto un país periférico tenía la capacidad de revolucionar su propio marco jurídico, de afectar intereses creados. Y la lucha fue a fondo. En la lucha por el petróleo estaba un elemento antiimperialista que se dejó uno de sus primeros grandes logros en México y luego se expandió al resto de ese mundo periférico, en donde chocaron dos concepciones del derecho. La debilidad mexicana hizo que tardara 21 años en ponerse en práctica lo que la Constitución había propuesto, pero se puso en práctica. Entonces, aquí tenemos un logro enorme que no es posible comparar, como se quiere comparar, que a Noruega, que a Brasil y a otros países cuya industria petrolera es nacional con México, porque ellos no tuvieron la lucha que nosotros tuvimos. Esta fue una lucha única, fue la primera, y en ese sentido es donde creó un gran capital político de identidad entre nación y petróleo. Y el segundo punto en donde esta identidad se creó no nada más en arrancarle a la empresa extranjera de las grandes potencias, Inglaterra básicamente y Estados Unidos, aunque Holanda entraba también por ahí. El segundo punto arranca después de 38. Ese 38 es quizá el momento culminante, pero no es necesariamente el más importante. A mi juicio, el siguiente es básico para entender lo que ha pasado y lo que va a pasar. Es la capacidad que tuvo México de no ahogarse en su petróleo. Porque cuando las empresas petroleras salieron en 38, una de las declaraciones que hizo uno de sus representantes fue: bueno, ahí está su petróleo, ahóguense, porque no van a poder con él, no van a poder organizar, llevar a cabo la exploración, explotación y transformación del petróleo, no tienen esa capacidad. Sí se tuvo, costó, se tuvo mucho que luchar de mil maneras, pero se tuvo. Y entonces ahí está la esencia también de mantener a la industria petrolera como mexicana. No es nada más un tema económico, yo no lo veo siquiera como el principal. El principal tema es político, es la capacidad que los mexicanos demostraron en un momento crítico, cuando pudieron arrancarle el control de la industria petrolera a los intereses externos, es el de poder mantenerlos ellos, los mexicanos de entonces, con las capacidades y las limitaciones que tenían, crear Pemex y mantenerlo vivo y tener un éxito. El tercer punto importante es que no se pensó en el mercado externo ya. México dedicó su petróleo a lo interno como uno de los recursos muy escasos energéticos que tiene, que tenía y que sigue teniendo. Entonces, la necesidad de mantener bajo control mexicano la industria petrolera viene de ese reto inicial que nos hicieron: ustedes no pueden. Y sí se pudo. Y se pudo para propósitos estrictamente internos. Pero leer en clave petrolera la historia mexicana del último siglo también requiere que leamos la parte negativa. La industria petrolera por un buen tiempo se convirtió en la espina dorsal de la industrialización mexicana. El llamado milagro mexicano de los años 50 y 60 y hasta principios de los 70 no se entiende
sino una industria petrolera dedicada a dar el combustible y subsidiar al resto de la economía mexicana. Pero luego se hace adicta el fisco mexicano a los ingresos petroleros, y esto se combina con la decisión a principios de los años 80, a mi juicio una de las decisiones más desafortunadas, de petrolizar la economía, convirtiendo a México otra vez en exportador importante de petróleo. No era necesario, pero se hizo como una salida fácil y falsa a una crisis económica profunda y una crisis política más profunda. Entonces se quiso usar el petróleo para salvar los errores de una fórmula política, de una clase política, y sí, pagamos con petróleo eso y no salvamos ni a ese sistema ni a esa economía, pero sí se petrolizó. La petrolización de la economía mexicana es algo que nos tiene aún hoy en un problema sustantivo, pero no era esa la única ruta que se pudo haber seguido. Fue una ruta falsa para no enfrentar el problema principal. Y entonces la petrolización viene también de la mano de otro de los problemas. Considero que sí hay que hacer una reforma petrolera, y de fondo, de mucho fondo, pero que esa reforma petrolera va más allá del petróleo, y es la corrupción a la que tenemos que atacar. Si Pemex tiene problemas, es básicamente por la corrupción que lo envuelve, la corrupción que viene básicamente de dos áreas: de su sindicato, sin duda, ese que todos los días lo podemos ver en la prensa y vemos la manera de vida, de la forma de cómo gastan. El petróleo sí es suyo, pareciera decirnos, y no nuestro. Y el otro es la administración de Pemex. La administración que cambia sexenio con sexenio, pero que es la que controla los contratos, la que da o quita la posibilidad de usar al petróleo para propósitos no necesariamente del bien general, pero sí de algunos grupos y de algunas personas. Entonces, si se quiere entrar de lleno en la reforma petrolera, creo que debería de entrarse por ahí, pero es curioso y revelador el hecho de que el término corrupción no entra en el discurso con que el gobierno ha presentado su proyecto de reforma petrolera. Cambiar artículos de la Constitución, pero no se necesita cambiar artículos de la Constitución, se necesita cambiar el corazón de la política mexicana, en donde anida una enorme corrupción, y como la industria estatal más importante es la petrolera, ahí está también el nido del mal, si es que hay que ponerlo de esa manera. Entonces, lo que se necesita es una decisión política para atacar de fondo la corrupción. La empresa petrolera per se puede ser una empresa eficiente, que gane, si no se le liga a la adicción petrolera que tiene la Secretaría de Hacienda, y si se ataca el tema básico, fundamental de la corrupción. Y ya con eso termino, porque se nos dijo que tenía que ser rápido. El punto central, lo vuelvo a recalcar, es que hay un enorme capital político acumulado desde Madero, pero sobre todo a partir de la lucha de Venustiano Carranza, de la defensa no muy buena que hizo Álvaro Obregón cuando tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli, del intento que hizo Calles de la primera ley petrolera y que se frustró hasta llegar a ese momento del general Cárdenas, ese momento único, realmente excepcional, en que México derrota a dos grandes imperios, uno que declinaba y el otro que iba hacia arriba, sin tener la fuerza necesaria para enfrentarlos en toda la extensión del frente imperial que ellos representaban.
tomó las decisiones políticas arriesgadas, perfectas, el aumento adecuado y tuvo éxito. Y luego el éxito se reafirma porque Pemex puede ser una empresa hecha por mexicanos, para mexicanos, sirviendo a la economía mexicana cuando estaba bajo asedio, cuando había un boicot de las empresas, cuando no había recursos externos, aunque se pidieron, se negaron, y se pudo hacer. Entonces, para el siglo XXI, esta idea de decir es que ya no podemos, es que es económicamente más rentable, es una cosa como de cuentachiles. Lo que se tiene allí es uno de los pocos elementos en que, y con eso concluyo, en que México puede tener un genuino orgullo de su propia capacidad. Mantener a la industria petrolera como mexicana es importante en primer lugar para nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos que si no hemos tenido mucho éxito en hacer un sistema de justicia adecuado, si nuestro sistema educativo es dudoso, si hay tantas áreas en las cuales no hemos podido ir adelante, en esta donde ya hay un capital invertido, aquí debemos de intentar la recuperación de la confianza en nosotros mismos, de la capacidad que tenemos para llevar adelante una empresa compleja que está en el corazón de la historia de México de los últimos 100 años o un poquito más de 100 años. Por lo tanto, creo que sí vale la pena repensar toda la industria petrolera en función de poder reafirmar a nosotros y al mundo que sí se puede, que sí somos capaces, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero de que no es una tarea imposible y de que si se sigue por esta idea de abrir con contratos a las empresas externas para resolver el problema coyuntural, simplemente se habrá puesto en otro plano el mismo problema, nada más que llevado a uno más grande, el tema de la corrupción. Ya quiero ver cómo podremos lidiar una vez que abramos la puerta con los grandes monstruos que dominan el capital petrolero internacional. Una vez que entran, a ver quién puede controlarlos y desde luego a ver dónde estaría el nuevo Cárdenas que pudiera sacarlos. Creo que sería un desperdicio, insisto, de capital político, histórico, el abrir la industria petrolera por consideraciones estrictamente coyunturales y económicas. Gracias. El petróleo es de todos. Que nos pregunten a todos.